ya la conocen a mi tía, entonces ya saben cómo puedo ser yo un poquito. Y si conocen a mi madre, que ya compartió la palabra, van a saber que soy un poco inquieta. Bueno, justo acá está Yeri, que la tengo ahí. LAPEN también me permite trabajar junto con Gerald dentro de los campamentos de Casuarinas. Y la verdad es que, a razón de que estamos muy empapados con la niñez, fue que me sugirieron compartir en este mes tan especial textos donde los niños aparecen o donde los niños son mencionados. Me dijeron que preparara o me compartieron, a ver, ¿te gustaría Proverbios? Y yo dije, ¿por qué no redoblamos? Entonces les voy a dar 3 textos para que podamos estudiar, ¿sí? Pero buscando en algo que pueda ser pedagógico, que pueda servir para recordar, dije, bueno, a ver, ¿qué usan los niños o qué se usó en la educación desde los inicios? Al principio, los chicos usaban una pizarra, ¿no?, chiquitita, y alguien muy iluminado dijo, ¿y si esa pizarra la ponemos en la pared? Y ahí fue que surgió el pizarrón. Entonces a un equipo, que es la mesa que tengo acá, le voy a pedir, ahí justo te vi, grande tu disposición, miren esto que es genial. Las que usaron tizas, vieron cómo les queda a las manos, ¿no? Hasta algunas han usado guantes hipoalergénicos. Miren, este sistema es genial. Estoy muy emocionada, por eso se los voy a mostrar. Miren. Como un lápiz de mina, digan todas. ¡Wow! Sí, sí, sí. Portatiza. Usted lo puede conseguir en su kiosco más cercano. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapo y te voy a pedir que escribas el texto de Proverbios 22:6. Esta hora la voy a sacar porque le voy a pedir a la otra mesa que tengo acá. ¿Quién se anima a escribir? Muy bien, sí. Vas a escribir en una pizarra, viste que nos estamos modernizando, con un marcador con tinta al agua, el texto que está en Mateo 18, 5 y 6. Y otra persona, que va a ser de acá, me va a escribir en esta hoja blanca. ¿Quién se anima? Ya te vi. Sí, sí, sí. Pero me vas a escribir con un fibrón indeleble, ¿sí? Así que ojo con equivocarse. Por las dudas no me manchen ese mantel que está hermoso y vas a escribir Mateo 19, 14. Ustedes dirán, ¿qué quiere hacer Flor con estos 3 elementos? Los vamos a usar para aprender, ¿sí? Y para que ustedes puedan recordar con estas 3 pizarras, con estos 3 elementos, la pizarra o el pizarrón y la tiza, la pizarra blanca y un fibrón al agua y el fibrón indeleble, acerca de la instrucción de la niñez. Veo muchas que son mamás, maestras y abuelas. No vamos a dar un mensaje sobre la crianza porque eso lleva mucho tiempo. Es hermoso, pero sí a la luz de las Escrituras vamos a ver cuántas herramientas Dios nos da, ¿sí? Y cuál, como hijas de Dios, tiene que ser nuestro papel en la niñez. Así que vamos a arrancar con este. Un pasaje lo escribieron en Reina Valera y me viene muy bien. ¿Ustedes tienen otras versiones de la Biblia acá? ¿Alguien tiene Dios habla hoy? ¿Alguien tiene Nueva Traducción Viviente o lo pueden googlear? Ahí. ¿Alguien tiene tal vez Biblia de las Américas? La que tiene otra versión que no sea Reina Valera, si lo puede sacar me viene muy bien. En el celu, sí, está muy bien. ¿Por qué? Porque este pasaje es muy interesante leerlo en distintas versiones y se van a llevar una gran sorpresa. Esta es versión Reina Valera. ¿Quién tiene otra?
Dale, NTV, léela fuerte, por favor. Muy bien, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando lleguen a ser mayores no lo abandonarán. Ojo que hay unas palabritas que esa versión agrega. ¿Alguien tiene otra versión? A ver, ahí está, lenguaje actual. Muy bien, ahí hay otra palabra que tal vez se relaciona. Educa a tu hijo. ¿Alguna tiene otra versión? ¿Cómo? Ahí, contemporánea. Dice seguir fielmente. Están viendo que hay diferencias, ¿no? Y en la última versión. Ahí. Dice, dale buena educación. Se parece a otra versión. Y la última. Internacional, a ver. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Quiero contarles que para estudiar este pasaje busqué bastantes cosas, porque uno diría, este pasaje, ¿cuánto que lo usamos? ¿Quién no lo usó este pasaje para regalárselo a alguien? Lo hemos usado, ¿no es cierto? Y hasta a veces, tal vez lo hemos usado como una promesa, como un texto de aliento a algún papá, a alguna mamá, a algún maestro. Bueno, hay un escritor, hay distintos teólogos que lo ven en distintos puntos de vista. Uno de los puntos de vista es desde la crianza adecuada. Entonces hablan, como varias versiones dicen, de educar al niño en el camino que debe seguir. ¿Ustedes cuál piensan que es el camino que debe seguir? Sin miedo. El camino de Dios, ¿no es cierto? Todas pensamos que ese debería ser el camino que un niño debe seguir. Pero les cuento algo. En el hebreo, que está escrito la mayoría del Antiguo Testamento, la palabra camino no tiene ningún adjetivo. No dice si es bueno, si es correcto, si es una buena educación. Solamente dice su camino. Sigamos, no, todavía vamos a quedarnos ahí. Quédense con esto, su camino. No dice nada, No dice ni buena educación, ni el camino correcto. Después, otros hablan de la edad apropiada, ¿no? Y dicen, bueno, a ver, la edad apropiada, ¿a qué se refiere? Que tenemos que adecuar, tenemos que adaptar la educación a ese niño acorde a su edad, acorde a su comprensión, acorde a su capacidad, a su edad, ¿no? Entonces uno dice crianza adecuada, bueno, está la mirada apuntada a los papás, a los maestros que den una buena educación en los caminos del Señor. Edad apropiada, bueno, que tengamos herramientas pedagógicas y demás para que la educación sea apropiada de ese niño. Y la otra habla de formación adaptativa. Pero quiero, antes de desarrollar esto de formación adaptativa, pensar en esto de camino. Poneme la siguiente. La siguiente diapo. Miren esto. Camino en el original es darco, ¿sí? Y no es el camino de Dios o el buen camino. Salomón, en muchos pasajes de Proverbios, y si quieren busquen alguna, por ejemplo, esta mesa puede buscar Proverbios 11:5 y esta mesa va a buscar Proverbios 16:17. Ojo que las de atrás también van a buscar, Si Salomón hubiese querido aclarar cuál era ese camino y dar cualidades, lo hubiese usado como lo usó a lo largo de todo Proverbios. En Salmos se aclara, ¿no? Se dice del camino de los mandamientos, del camino de la sabiduría, del camino de la vida, del camino de la inteligencia. Miren Proverbios 11:5, ¿qué dice?
Muy bien, la palabra darko, que es camino en el hebreo, significa el camino que la persona elige, la manera, el modo, las características, el temperamento, la vocación. Entonces yo podría traducir ese versículo diciendo: la justicia del íntegro enderezará su camino, es decir, su estilo de vida elegido. ¿Qué dice Proverbios 16, 7? 16, 17, sí. Muy bien, la senda de los rectos es apartarse del mal. El que guarda su camino, es decir, su camino, sus elecciones, sus decisiones, preserva su alma. Y ahí tienen, después se los voy a dejar para que si quieren busquen, porque hay muchos versículos que aclaran o que explican que camino se refiere a qué, a lo que la persona elige. Entonces, a ver, vayamos otra vez. Instruye al niño en su camino. ¿Eso quiere decir que enseñe o que aliente al niño a seguir lo que él quiere? Es contradictorio, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios y todo Proverbios nos enseña que no podemos dejar, hacé lo que quieras. Las mamás tienen experiencia y las abuelas saben que si le decimos, hacé lo que quieras, ¿qué va a elegir? ¿Va a tomar buenas o malas decisiones? Malas decisiones, ¿no es cierto? Entonces vamos a seguir pensando. Dice punto de vista de formación adaptativa. ¿Se acuerdan que era el último? Bueno, ¿alguien sabe qué quiere decir instruye? Enseñar, guiarlo. Los teólogos que quieren analizar la palabra instruir desde este punto de vista de formación adaptativa, hablan de qué? De que los papás, de que las familias le creen, le hagan que ese niño tenga una sed por la formación que ellos recibieron desde lo espiritual. Un escritor dice: se explica como crear un gusto, una sed dentro de un niño. Los padres deben dar al niño un sabor dulce de la fe cuando son jóvenes. Entonces un escritor dice: educar al niño según su camino, es decir, por los métodos que se adaptan a sus propios intereses, capacidades, incluso cuando sea viejo no se apartará de él. No es el camino de los papás, es el camino que decide elegir ese niño. Entrenar es una explicación también, o el significado de instruir. Miren, ahí lo pongo en el segundo ítem. Instruir, entrenar en el hebreo es anok. Tiene un montón de simbolitos que no los podía escribir en el teclado. Después, si quieren, se los paso. ¿Qué significa instruir? Entrenar en el original es iniciar. En todo Proverbios hay 8 pasajes y hay algunos más que hablan de inaugurar un templo, como cuando Salomón dedicó el templo. Entonces, poniéndolo en palabras más fáciles, sería poner en marcha a ese muchacho. Poner en marcha, iniciar a ese niño en su camino, hacerlo funcionar según su propio camino. Ese niño es fácil de entender, ¿no? Es un niño que necesita ser educado, que necesita ser crédulo. Entonces, pongamos la siguiente diapositiva. Miren esta parte. Instruye, ¿se acuerdan que dijimos iniciar, entrenar al niño en su camino, en sus intereses, en sus deseos? Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Ves? Y aún o según se refiere a esto de que hay una norma. A la norma, la medida, el factor de control. Es decir, que refuerza lo que quiere decir el pasaje de alentar a ese niño a seguir su camino. Vamos, inicialo. Ustedes me están mirando con cara rara y me dirás, Flor, eso no está bien. No, eso que estás diciendo está mal. Y aunque envejece, que no sabemos porque es aunque o si fuere, tal vez
Si ese niño hace lo que quiere, tal vez ni llegue a ser adulto. La palabra de Dios dice, ¿no? La consecuencia de la rebeldía. Entonces no sabemos si va a llegar a adulto siguiendo ese camino que se le da la gana. Y encima lo reafirma, ¿no? Si vos alentás a ese niño a que siga su camino, si llega a la vejez y no se va a apartar de él, va a seguir haciendo lo que se le da la gana. Flor, ¿qué estás diciendo? Yo usé este pasaje para alentar a un padre a que tenga la promesa de que si lo educa en los caminos del Señor, ese niño no se va a apartar. Y ahora vos me estás diciendo lo opuesto. Siguiente diapositiva. ¿Qué utiliza Salomón? Y acá nos ponemos en lengua. ¿Hay alguna profesora de lengua acá? Uf, qué bueno. Bueno, vos cualquier cosa, si me mando alguna, vos levantás la mano, ¿eh? ¿Qué usa Salomón? El imperativo irónico. Usa la ironía. Producir lo contrario del sentido literal de la orden, el propósito es añadirle mayor fuerza. Es decir, perdón, te tengo cerca y te voy a usar. Dale, mamá, hace que hagan lo que quieran tus hijos. Total, cuando lleguen afuera, a viejos, y no se van a apartar de eso. ¿Vos qué vas a hacer si escuchás ese consejo que yo te doy? No, claro. Por supuesto que me vas a decir que no. No, por supuesto que no lo voy a hacer. Voy a hacer lo contrario. Lo voy a instruir, lo voy a enseñar, lo voy a educar lo mejor que pueda en los caminos del Señor con la ayuda del Señor. Entonces este pasaje, más que una promesa, es una advertencia. Para que nosotros como papás, como maestros, como miembros de una iglesia, no dejemos ser a los niños. Anda, haz lo que quieras. No, porque el Señor nos dio una gran tarea de ser instrumentos útiles en sus manos. Miren, hay un pasaje, a ver si lo tengo acá. Hay varios. Un niño debe ser criado según la norma de la palabra de Dios. La norma de los padres que ellos mismos han abrazado y han absorbido de la palabra de Dios. Entonces, aunque envejezca, si envejece en forma cronológica, y si yo no afecté, no intervine en ese camino que él decidió elegir, si llega a la vejez, es muy difícil se aparte de él. ¿Se acuerdan de Elí? ¿Qué hizo Elí con sus hijos? No los estorbó. Él sabía que estaba mal y él siguió adelante. ¿Y cómo terminó Elí? Terminó muerto. ¿Y sus hijos? Muertos. Desastre. Bueno, este pasaje es una advertencia para que no sigamos el ejemplo de Elí. Suena hermoso en otras versiones, ¿eh? Y quiero decirles que yo cuando empecé a estudiar dije, Santiago, que es mi esposo, por favor chequemos esto, sacamos todos los libros, hablé con todos, esto es así. Y la verdad es que si ustedes leen los pasajes previos a este, Proverbios 22, Proverbios 21, habla de disciplina y refuerza la disciplina. Y hay pasajes duros, ¿eh? Esos no me animé a tocarlos. Hay pasajes duros. Entonces es como que de golpe este texto y no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque Salomón emplea la ironía. Porque quiere despertar en esos padres que tienen a la palabra de Dios hoy en papel. No, tenés que intervenir, tenés que afectar. Con la ayuda del Señor tenés que afectar a ese niño que Dios puso en tus manos. La sabiduría de temer a Dios debe ser inculcada con los papás. Los papás no solamente, y los abuelos y los maestros, no solamente tenemos que dar un entorno nutritivo, con todo le tiramos la pedagogía, compramos todo Montessori, todo Waldorf y todas esas cosas para que sea bien nutritivo. No, porque eso puede ser útil, sí, pero si no está acompañado de papás temerosos,
de abuelos temerosos, de una iglesia temerosa de Dios, ese niño va a tener un cerebro así y un espíritu así. Entonces, una interpretación, teniendo en cuenta esto, que creo que la sacudí, sería así: si inicias a un niño según su propio camino, nunca crecerá fuera de él. Por lo tanto, no lo inicies según su propio camino, más bien inícialo según el camino de Dios. Ya voy a pasar a otro. La mesa de allá, que por favor me busque un pasaje que está en Proverbios 19, 18. Vamos a pasar a la siguiente diapo. Ahí está. ¿Qué dice Proverbios 19, 18? Muy bien, corrige a tu hijo mientras hay esperanza, pero no desee tu alma causarle la muerte. Muy fuerte este pasaje. Yo no sé cómo están conformadas sus familias, ¿no? Tal vez hay mamás que están solitas criando, tal vez hay abuelas que están criando, tal vez hay familias donde hay un papá, donde no hay los dos, o tal vez si están los dos no participan en la crianza. Sé que es una iglesia que trabaja con la niñez, pero qué gran responsabilidad tenemos de ser útiles, de ser iniciadores para esos niños de un camino en el temor de Dios. ¿Y saben qué? Hay una frase que la quiero leer, dice: si un niño criado de esta manera, es decir, en los caminos de Dios, elige el camino de la necedad, de la impiedad, será, a pesar de las sinceras oraciones de sus padres temerosos de Dios. Y después dice: por la gracia y de sus mejores, más serios y más insistentes esfuerzos por indicarle el camino salvador y santificante de Dios. En el juicio tal niño no tendrá excusa. Como papás, como maestros, deseamos que ese niño toda su vida esté en los caminos de Dios. Pero hay momentos, o ese niño va a ir creciendo y va a tomar decisiones. Yo como papá soy responsable de instruirlo, de enseñarle las bases, desde muy chiquititos, aún desde la panza, orar, hablarle del Señor. Pero la salvación no se hereda. Y ese niño, cuando tenga conciencia de pecado, es un pecador. La palabra de Dios dice: en pecado me concibió mi madre. Entonces ese niño en algún momento va a tener que tomar decisión por Jesús. Tengo ahí algunos compañeros del APEN que hicieron los cursos y siempre recalcamos de eso. El niño es muy lindo, qué hermoso, mira ese bebé, qué precioso. Sí, pero ese bebé, cuando crezca, y lo veo con Timoteo y con Jackie, va a haber un momento donde va a tener conciencia de pecado y vos le vas a decir: no hagas eso, y él ¿qué va a hacer? ¿Por qué? Porque lo lleva adentro. Entonces, cuando ese niño tenga conciencia, comprenda lo que es el pecado, tengo que hablarle de Dios. No sé cuándo tenga esa conciencia de pecado. Hay cosas que uno va viendo, ¿no? Por eso yo tengo que, como dice la palabra, instar a tiempo y fuera de tiempo. Hablarle todo el tiempo. ¿Para qué? Para que siga el camino de Dios. ¿Y cómo instruirlos? Bueno, después al final te voy a dar un regalo, porque hay muchos pasajes, pero algo para resumir. Continuamente, ¿cómo instruirlos? Cuando te acostás, cuando te levantás, al caminar, al cocinar, cuando estás en el baño bañándote, también tenés que pensar en cómo va a ser tu respuesta. A tiempo, ¿sí? Ese pasaje que leyeron las chicas. Hacelo cuando todavía hay esperanza. Con convicción, con firmeza, no dudando de nuestra fe, sabiendo que es el mejor camino.
Tal vez como papá tenga muchos errores, tal vez como abuelos, como maestros, como papás del corazón, porque tal vez no tenés hijos, pero podés ser un papá, una mamá en este caso, para un niño que tal vez no tiene una mamá presente. Entonces, esto también es para vos. ¿Y qué tienen que hacer los hijos? Y los hijos debemos oír la instrucción sabia, debemos seguir la instrucción de Dios, debemos resistir el camino, debemos ser sabios, alegrar y enorgullecer. Acordate, honra a tu padre y a tu madre. Hoy hablábamos con mamá y decíamos, vos no estarías acá si no hubieses tenido tus padres. Tal vez se mandaron muchas cosas, tal vez no hicieron las cosas tan bien, pero vos estás acá, gracias a que ellos estuvieron. O sea que Dios los utilizó. Los papás nos equivocamos y nos vamos a seguir equivocando, pero gracias que tenemos el Señor que nos ayuda. Pero vos estás acá porque Dios pensó esos papás para vos. Vamos con otro, vamos a salir de este tema porque si no me encanta. Siguiente diapositiva. Mateo 18, 5 y 6. Guarda ahí la tarjeta esa que no se te cae. Usé un pizarrón y una tiza. ¿Por qué? Para empezar a pensar, para que te acuerdes en esos inicios, ¿no? Así como inició la educación con un pizarrón, los inicios de esa instrucción en un niño. Pero los niños maduran, ¿no es cierto? Los niños crecen. Y ya en primaria no usan pizarrón la gran mayoría, usan una pizarra. Hay una evolución, hay un crecimiento. Bueno, mira qué dice este. Mateo 18, 5 y 9. 5 y 6. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Durísimo. ¿Alguno estudió este pasaje antes? Es fuerte, ¿no es cierto? Vamos a analizarlo. Dijimos que no vamos a dejar que ese niño siga su propio camino, sino que lo vamos a instruir en los caminos de Dios. Pero a medida que él crezca, yo tengo que ir viendo sus necesidades, tengo que tenerlo en cuenta, tengo que saber qué es lo que ese niño necesita a lo largo de su vida, ya como hijo de Dios o creciendo, ¿no? Dándole herramientas para sobrevivir en este mundo. Y los discípulos, en este pasaje, Mateo 18, le preguntan a Jesús, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿No les suena un poquitito ambicioso? ¿No? Como que el discípulo, a ver, Señor, dale, ¿quién va a ser él? Mirá, yo que te seguí desde el primer momento, dejé las redes y estoy acá con vos. Yo voy a estar a la derecha, ¿no es cierto? Sí, me tenés en cuenta. Y el Señor Jesús, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Se acuerdan? De nuevo. Muy bien. Invita a un niño que venga. Si ustedes leen en el pasaje desde Mateo 18, dice, y él, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos. Mirá esto, qué lindo. A ver, ¿todo niño, cuando vos lo llamás, viene? No, ¿no es cierto? Hay niños, ustedes le dicen a mi hija, vení, Jackie va a hacer esto. Timoteo no, Timoteo va a ir seguramente, pero Jackie es. Miren la persona de Jesús, qué cálida que era, para que un niño se acercara sin temor. Eso es común para sacarle una foto, ¿no? Jesús le dijo, vení, y el niño fue. ¿Cuánto debemos aprender del Señor Jesús? Pero bueno, sin irnos, dice, lo puso en el medio. Ustedes saben que los judíos no tomaban en cuenta a los niños.
Tal vez hoy en día vemos, ¿no?, que un niño se inicia a los 8 años, se hace toda una ceremonia, pero en ese tiempo los niños eran considerados como propiedad para ser vistos. No se los consideraba como personas. Y el Señor lo pone en el medio como un ejemplo de humildad. Un niño es sencillo. Un niño no quiere, ¿no? Entonces, ¿qué podemos sacar de todo esto? Un ejemplo de humildad en el niño versus la ambición de los discípulos. El Señor Jesús consideró a un niño como una persona, no le restó valor. ¿Cuántas veces nosotros no, déjalo? Y miren esto, y esto es muy importante. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor, y ahí sigo. Pero, antes de eso, que me lo había olvidado, dice el versículo en capítulo 18, en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. A ver, ustedes participen conmigo. ¿A qué se refiere Jesús con esto? ¿Será a que yo me tengo que meter otra vez en la panza de mi mamá? ¿Será que tengo que tener una actitud infantil para llegar a los ojos de Dios y comportarme como un niño? ¿A qué se querrá, qué querrá decir? Bien, el Señor, y ahí por eso puse conversión versus reversión. Conversión se refiere de que Dios lo que quiere, y Jesús lo que les estaba enseñando, era que nosotros teníamos que hacernos como niños en nuestra nueva vida espiritual. ¿Cómo es un niño? ¿Dónde está? Hay una mamá que está con un bebé. Un niño que necesita la teta, alimento, cuidado, cariño, porque si no, no vive. Hay estudios que hablan de las mamás canguro, de nenes tal vez que han sido abandonados, si había enfermeras o profesionales de la salud o personas que los cangureaban, ¿no? Y esos niños, era ese cariño que tal vez no tenían de mamá, era reemplazado por esos canguros humanos, ¿no? Ese niño necesita depender completamente de un adulto para sobrevivir. El Señor Jesús, ¿qué les quería enseñar a los judíos? Eso, a los judíos, a los discípulos y a vos y yo hoy. Desde el momento que vos aceptaste a Jesús como tu Salvador, que vos puedas ser un niño dependiente al 100%. No, esto, Señor, déjame que lo maneje yo porque lo puedo hacer mejor. No, esto sí, porque esto no me sale. No, dependencia. Como un niño depende de un adulto para vivir, nosotros en nuestra nueva vida espiritual ser como niños. Y esto de pasada niñez versus nuevo nacimiento es esto mismo. No ser infantiles, no ser inmaduros, sino tener la actitud que tiene un niño. Ahí lo dijo muy bien, esa humildad, esa sinceridad. A ver, ustedes lo deben saber porque trabajan con niños muchos. Los nenes son bravos, ¿no es cierto? Son bravos, algunos. Algunos son rebeldes, algunos son respondedores, algunos no se quedan quietos, algunos vos le decís A y ellos hacen B. El Señor quería representar al niño como un ejemplo ideal de humildad, ¿no? Como un ejemplo de que el niño no tiene interés en tener un estatus social, pero sí los discípulos. Y sigue, porque este pasaje es largo, y dice, y el que recibe a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y ahí hay una palabra, la siguiente, que el Señor cambia. El Señor venía hablando de niños, y niños acá estamos en el Nuevo Testamento, es paidón en el griego, ¿sí? Y ahí el Señor cambia la palabra. En vez de niño, al fibrón,
en vez de niño, que es paidón, pasa a pequeños. Pequeños es micros. ¿Qué quiere decir? Pequeños en tamaño, pequeños en influencia, nuevos en la fe. Y cualquiera que haga tropezar, ¿qué significa tropezar? Poner un obstáculo, tentar al pecado para hacer caer, hacer que una persona comience a desconfiar y abandonar a alguien en quien debe confiar y obedecer, ponerle piedras de tropiezo. Y el castigo mayor, que se le colgase al cuello una piedra de molino. Se usaban las piedras de molino para la cocina, pero eran pequeñas. Acá lo que se refiere es a la piedra de molino grande que tenía que empujar un buey. Y ustedes dicen, ¿el Señor está avalando el suicidio? ¿El Señor está avalando la automutilación? Porque si ustedes siguen estudiando, dice, si tu ojo es ocasión de caer, quítalo. Entonces tendríamos que estar todas, ¿no? Qué feo que sería. Pero qué bueno que el Señor nos deje estos pasajes para que nosotros podamos comprender que el pecado, ¿dónde está? En nuestra vida, en el corazón. Si tu ojo es ocasión de caer, si sacás el ojo pero no restaurás lo que hay en tu corazón, vas a seguir pecando. En ese tiempo los romanos utilizaban el castigo del hundimiento, de poner una piedra y tirarlos al fondo del mar. Por eso los judíos, para ellos les era terrorífico, por eso el Señor utiliza este ejemplo, para que los judíos recuerden, no, Señor, eso no lo menciones porque eso es el castigo mayor. Otra vez el Señor Jesús está enfatizando de no sean de tropiezo, no seamos de tropiezo, no hagamos ocasión de caer. Y sigue algo más. A ver la siguiente. Una más. Ahí está. Jesús, esto ya lo dije, pero se los vuelvo a leer. Jesús no estaba enseñando la necesidad de automutilarse, porque hacerlo no erradicaría la fuente de la ofensa, que es el corazón. Jesús estaba enseñando la necesidad de quitar todo lo que ofendiese a otros y prosiguió recordando a sus discípulos el valor que para él tenían los niños. Un resumencito hasta ahora y vamos con el último versículo. Así como utilizamos un pizarrón y una tiza para iniciar la instrucción en nuestros niños, incomodándolos para que no sigan su propio camino, eso no quiere decir no tener en cuenta sus cualidades o menospreciarlos, sino conducirlos por el buen camino. Ahora utilizamos una pizarra para seguir comprendiendo cómo es la instrucción de Dios que quiere que le demos a nuestros niños, aprendiendo nosotros también de ellos. ¿A qué? A ser humildes, a no ser de tropiezo, a tener en alta estima su evangelización, a ser como niños en nuestra vida cristiana, dependiendo de nuestro Padre Celestial. Y me quedó uno. ¿Quién había escrito la silla? Ahí está. Fibrón indeleble. A ver, pasá la mano por arriba. Qué bueno que funcionó, ¿eh? No se borra, ¿no es cierto? Dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Por qué usé este pasaje para terminar? Porque son cualidades que tienen que ser indelebles en nuestra vida como hijas de Dios. Ser necesitados del Señor, ser dependientes de Él, ser humildes, ser débiles y vulnerables. Todo lo puedo en Cristo. Ser sencillos, no buscar el lugar como buscaban esos discípulos, ser crédulos.
Dejad a los niños, venid a mí, no se lo impidáis. Los discípulos tal vez no querían que los niños se estorbaran porque era el maestro. Pero qué valientes esos padres que, anda para que el Señor te bendiga, anda. Mi esposo me ayudó a escribir un poco la conclusión y si quieren pasamos a la última. Repasando todos estos tres. Como padres y maestros debemos intervenir en la vida de los niños y adolescentes para iniciarlos en el camino del Señor. Es nuestro deber no ser de tropiezo para los niños, ya sean niños cronológicos que van creciendo, 5, 6, 7, 8, o niños en la fe. Debemos ser como niños. Dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales, no de los niños, de los tales. Ese tales habla de una comparación, de como niños. Por eso es que tenemos que evangelizarlos. Porque los niños que conocen el pecado, que son conscientes de su pecado, si no aceptan a Jesús, van a ir al infierno. Duro, ¿no? El último, ser como niños que no han seguido su propio camino, que se han vuelto humildes reconociendo la necesidad de salvación. Yo les quiero regalar, a ver si Pauli me ayuda, algo para que se acuerden. Van a tener que leer, ¿eh? Les quiero regalar una tiza. No les voy a regalar el adaptador, no, ese es mío. Pero sí una tiza con una hojita, sí, a todos. En esa hojita dice cómo instruir. Y a mí me fue de mucha bendición esto, ¿no? Y se lo compartí a mamá, se lo compartí a mi esposo, después, bueno, a toda la familia, porque a veces las mamás no sabemos qué hacer. Las abuelas tienen experiencia, pero a veces tienen nietos nuevos y ¿qué hago? A veces los maestros reciben a sus nenes en la escuela dominical ¿y qué hago? Y si tenemos un nene complicado, ¿y qué hago? Pero la palabra de Dios está llena de herramientas. Entonces que podamos, con la ayuda del Señor, ser dependientes de Él, no hablar de más, sí intervenir a tiempo y fuera de tiempo guiados por el Espíritu Santo para ser instrumentos útiles en sus manos. ¿Sí? Y que podamos, aquellas mamás, aquellas abuelas, llevar a esos niños a Jesús, abrirles el camino, no ser de tropiezo, abrirles el camino para que puedan conocer a Jesús y que Él sea el Salvador de sus vidas. ¿Les parece si oramos? Dios y Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque eres tan bueno y nos das tantas herramientas en tu palabra. Señor, que podamos ser humildes y sensibles a tu voz para poder escuchar tus consejos, tus correcciones, tus exhortaciones y poder ser instrumentos para llevar a niños a tus pies. Señor, que podamos dar enseñanzas basadas en la palabra de Dios y no en nuestras experiencias o en nuestro conocimiento, sino que podamos ser dependientes de vos, como ya lo dijimos, y estudiosos de la palabra. Gracias por la palabra, gracias porque la tenemos en papel, la tenemos en nuestro idioma, gracias porque hay oportunidades como esta donde la podemos aprender. Danos sed de conocer más. Y Señor, utilízanos. Estamos aquí para que seamos instrumentos útiles para vos. Bendice a los niños que están acá, a los niños que han escuchado, a los niños que tal vez no están presentes, a los niños de la escuela dominical, de las horas felices. Bendecí a las abuelas que son tan útiles para nosotras como mamás. Bendecílas para que no los malcríen, sino que les puedan enseñar de tu palabra. Bendice a las maestras de escuela dominical, a los maestros de escuela dominical, para que cada exposición que hacen de tu palabra lo hagan con temor,
sabiendo que están afectando ese camino de ese niño. Señor, bendice esta iglesia. Gracias por esta oportunidad de aprender más de ti. En el nombre de Jesús, amén.